carácter, un cambio total de personalidad, nuevas metas, nuevos gustos. En totalidad es un nuevo ser el que debe de estar ahí en ese nuevo nacimiento. Debemos ser transformados por completo, no seguir siendo los mismos. Esto es un nuevo nacimiento en el espíritu. Sabemos que la palabra nos dice, nuestro hombre exterior se va desgastando día con día, pero el interior se debe ir renovando día tras día. Debe ser la renovación, porque somos nacidos de nuevo y no podremos ni siquiera ver, mucho menos entrar el reino de Dios. ¿Y qué es esto de día a día irse renovando? Ir cambiando, ir dejando, despojarse. Si yo decía mentiras, tengo que cortar de tajo con las mentiras. Si además pensaba mal, era muy mal pensado, así día tras día ir dejando, ir saliendo. Recuerde que santidad es apartarse por completo, ir dejando el pecado y consagrarse para Dios. Esto es el nuevo nacimiento, un cambio radical, completo de una persona diferente, distinta, que ya no ame, que ya no ande, que ya no busque las cosas del pasado, que le dañaban y que dañaban a la familia. Porque nuestro carácter, nuestra personalidad puede haber algún tiempo haber dañado a nuestra familia, pero ya no ser de la misma manera, hablar cosas que edifican a otros, nos dice la palabra de Dios. Ya no hablar de la misma manera, ya no destilar amargura, porque eso salía a veces de los labios de las personas, ser negativos, sino ahora tampoco ser positivos, sino aferrarse a la verdad. Hay un versículo que dice que debemos de estar asidos de la palabra de Dios, tomados, agarrados, arraigados, aferrados, cimentados en la palabra de Dios. Esto va a ser un verdadero nuevo nacimiento, porque se escucha muy bonito decir que ya nacimos de nuevo, pero se debe de ver, se debe de demostrar. Miren, recordamos nosotros, Juan el Bautista dijo un día, ya el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Punto, se acabó. Es decir, no está hablando de árboles, está hablando de nosotros, de las personas. Ya el hacha está puesta sobre la raíz, es decir, ya es el tiempo de, si no da buen fruto el árbol, tendrá que ser cortado y echado al fuego. Y los frutos se deben de ver, frutos espirituales. ¿Cuándo vamos a dar un fruto espiritual si seguimos siendo los mismos? Decíamos, la manera de pensar debe cambiar por completo. La palabra de Dios nos debe programar ahora para que nuestra manera de pensar sea siempre buena, sencilla. Jesús decía, sean mansos, sean así como palomas, ¿no? Y de alguna manera esto debe de salir de nosotros. La mansedumbre, la templanza, el dominio propio debe estar presente en un cristiano que ya nació de nuevo, un creyente verdadero hijo de Dios. Porque ahí nos dice también que somos nacidos como hijos de Dios ahora y debemos de parecernos. Jesús dijo, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, así es perfecto. ¿Cómo no tenemos que cambiar?
Ahí, segunda de Pedro 1:9, vean este versículo cómo nos dice, Decíamos, nuevo carácter, nueva personalidad, nuevas metas, gustos, una facilidad de amar, perdonar, todo eso. Y aquí en segunda de Pedro 1:9 dice, pero el que no tiene estas cosas, el que no ha cambiado prácticamente, el que no se ven ya los frutos, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego. Es decir, hay ceguera espiritual, porque siguen sus ojos, sigue su vida en la carne, ¿no? Lógicamente. Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Jesús, cuando vino, limpió todos nuestros pecados. Cuando vino a nuestro corazón su sangre, limpió, cambió nuestra vida. Nos dio su Santo Espíritu. Y aquí nos habla, y en estos versículos de segunda de Pedro capítulo 1, nos hablan de añadir a la fe virtud y ir añadiendo más cosas en lugar, y también al mismo tiempo ir dejando las cosas que no le agradan a Dios, lógicamente. También hay un Salmo 55:19, habla acerca de las personas que no cambian, que no hay cambio. Jesucristo va a venir por una iglesia cambiada, reformada, restaurada, regenerada, la regeneración espiritual. Y todo empezó con el nuevo nacimiento. Por tanto, ya es tiempo de verdaderamente nacer de nuevo, de dar frutos. Salmo 55:19 dice, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. El temor de Dios, imagínense. Debemos ir siendo cada vez más temerosos de Dios, apartados del mal. El temor de Dios es bueno. Dice que regenera el alma. El temor de Dios hace que el hombre se aparte del mal. Y pues debemos de procurar ser personas, hombres y mujeres temerosos de Dios, apartados del mal, para que haya cambio de vida y transformación. Jesús cuando Él venga, va a buscar personas restauradas, renovadas por completo. Bueno, miren, también en Isaías 65:2, Isaías 65:2 dice así esta palabra: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. ¿Por qué las personas no cambian? Porque siguen sus maneras de pensar de ellos. Y seguir nuestra manera de pensar, si seguimos esa manera de pensar propia nuestra, nos va a sacar del camino de Dios. ¿Qué debe de ser nuestra manera de pensar ahora conforme a la palabra de Dios? Ser nosotros, tomar nuestras decisiones en base a la palabra de Dios. Si va a afectar mi relación con Dios, esta decisión, este paso que voy a dar, lógicamente no lo voy a hacer, por más que parezca precioso, ¿no? Hay camino que al hombre le parece bueno, pero su fin es camino de muerte. Ese camino puede parecer que nos va a llevar a cosas buenas, pero nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos. Nosotros sabemos muy bien ya lo que hacemos. De hecho, por medio de la palabra, Jesús ya no nos va a tomar de inocentes, sino que ya tenemos una responsabilidad. Al aprender la palabra de Dios, nosotros ya vamos a saber lo que es bueno y lo que es malo. Dice la palabra de Dios, por el uso ya tienen ejercitados los sentidos para saber diferenciar, discernir entre el bien y el mal.
Esto es a personas que ya son maduras espiritualmente, que ya conocen la palabra de Dios, lógicamente. ¿Y cómo vino eso? ¿Qué se debe de hacer para dar un cambio, una transformación? Renunciar. Miren, hay un libro llamado Tito, es una epístola. Tito 2:11 y 12 le decía el apóstol Pablo. Preciosos versículos, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ok, la salvación es para todos, claro. Pero dice el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, escuchen, ¿a qué tenemos que renunciar? Y es una renuncia completa y total, ¿verdad? Renunciar a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Personas que no perdonan. Piedad, lógicamente, es una persona misericordiosa. Impiedad es todo lo contrario, una persona que no perdona. Somos impíos, imagínense si no perdonamos. Y como decía Jesús, no solamente perdonar, sino amar, ¿verdad? Amar a los enemigos, no nada más perdonarlos. Hacer el bien a los que nos persiguen y ultrajan. Jesús dijo: si tu enemigo tuviere hambre o tuviere sed, dale de comer. O sea, no nada más ámalo, perdónalo, bendícelo, sino búscalo y dale de ti. ¡Ay, qué difícil! Claro, cuando estamos en la carne duele eso, es difícil, el orgullo quiere ahí salir adelante. Sin embargo, cuando lo hacemos es porque ya nacimos de nuevo, lógicamente. Una persona nacida de nuevo sí puede hacer estas cosas, sí puede perdonar, sí puede amar y bendecir a quien lo dañó. Y así se restaura. Y Jesús dice que si le damos de comer, ascuas de fuego amontonamos sobre su cabeza. Es decir, se va a morir de vergüenza y ganaremos un amigo y ganaremos un alma. Seguramente se convertirá. Y no hay dicha más grande que a un enemigo convertirlo a Cristo, guiarlo al camino de Dios. Esa sería una gran bendición. Esos llegan a ser verdaderos amigos y hermanos. Pero porque de nosotros salió el bien mientras que de ellos salía el mal. Pero esto es lo que nos enseña la palabra, esto es lo que Jesús nos enseñó y debemos de hacerlo. Pero solamente personas renovadas lo podrán hacer. Así que renunciando a la impiedad y deseos mundanos, deseos que el mundo enseña, la venganza, no te dejes, no te dejes, hazle lo mismo, es más, ¿no? Esos son los consejos del mundo, esos son deseos mundanos, desquitarse, venganza, ahórcalo, mátale, pícale los ojos, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero así son los deseos de la carne y los deseos mundanos, tal como éramos antes, lógicamente. Y ahora ya se debe de ver la diferencia, porque fuimos rescatados. Miren, 1 de Pedro 1:18. Vean qué palabras tan precisas. 1 de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuimos rescatados. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, ¿verdad? 1 de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Así era nuestra manera de vivir. Era una manera de vivir vana, vacía, sin ningún fruto, es vano. Y nada bueno trae. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir,
la cual recibiste de vuestros padres. De nuestros padres, lógicamente, recibimos esta vana manera de vivir, de creer en cosas que no son, de adorar cosas que no son. Y fuimos rescatados de esta vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, ¿verdad? Dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. ¿Cómo volveríamos nosotros a vivir de esa manera igual? Imagínense. O seguir siendo los mismos. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación. Esa fue la que nos rescató. Y dice el versículo 22 también, habiendo purificado vuestras almas. ¿Cómo se purifica un alma? Ya que nuestra alma es la que se lleva todas las cargas, todas las heridas. Ya que nuestras almas a veces están negras, dice, ¿no? Esa persona tiene negra el alma. Pero ¿cómo se purifica? Pues nosotros recibimos esta purificación de nuestras almas por la obediencia a la palabra de Dios, a la verdad. Así se va purificando el alma. Mediante el Espíritu también. Esto es espiritual. Para el amor fraternal no fingido. O sea, esto nos debe de llevar a amar verdaderamente como Cristo nos amó. Nos damos cuenta de que si no, no lo lograríamos. Lo único que nos dejó Cristo, dijo, este mandamiento nuevo les doy, ámense unos a otros como yo los amé. Nunca lo vamos a lograr si no hay esto. Esta purificación de nuestras almas por la obediencia a la verdad y mediante el Espíritu. No vamos a lograr este amor fraternal no fingido. Y nos dice más adelante, ámense unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Decíamos entrañablemente es desde las entrañas, un amor verdadero, ¿no? Este es el que Cristo quiere que tengamos los unos a los otros, pero se logra solamente para nuevos, personas nacidas de nuevo, cristianos verdaderos, restaurados, una nueva vida restaurada. Porque así lo dice la palabra. Si está alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Y las viejas cosas deben de acabarse y nuevas, hacer nuevas, ¿no? Todas las cosas son hechas nuevas. Eso es 2 Corintios 5:17, lo recordamos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿no? Entonces debemos de tener una vida nueva, una nueva manera de pensar, decíamos, y de ser y de vivir. Nueva manera de hablar. Ahí es donde se ve muchas veces todo, ¿no? Ahí es donde se ve cómo está el alma de la persona. Jesús decía, no lo que entra por la boca, no los alimentos van a contaminar al hombre, sino lo que sale, porque del corazón del alma es donde salen. Lo que contamina nuestra vida sale del alma, del corazón. Todas las malas palabras, ese veneno, ¿no? Nos dice la palabra de Dios, veneno de áspides hay en sus labios, en su boca. Imagínense, tremenda manera de decir, nuestra forma de hablar. Ahí es donde se ve, ahí es donde se dan los verdaderos frutos, desde la manera de hablar. Así que vemos nosotros qué hizo Jesús. Su sangre, su palabra purifica nuestras almas cuando la obedecemos.
cuando hay obediencia a la verdad. Y tenemos que amar de verdad. Y dice el versículo 23, ahí es donde está el punto principal: siendo renacidos. Aquí es donde somos renacidos. Somos renacidos, siendo renacidos no de simiente corruptible. 1 Pedro 1:23, ¿no? Siendo renacidos no de simiente corruptible. Nosotros veíamos la simiente, la semilla, la genealogía de donde venimos. Venimos de la genealogía de Adán, ¿no? Entonces venimos de una simiente corruptible, una simiente inclinada hacia el mal. Es por eso, así es una persona que no ha nacido de nuevo. Personas inclinadas hacia el mal, que no van a poder cambiar. No se puede cambiar. Solamente cuando hay este renacimiento, siendo renacidos ya no de esa simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La semilla incorruptible, la simiente, decimos simiente, semilla, de ahí vienen todas esas palabras: semen, simiente, es semilla, lógicamente. Dios pone una nueva semilla espiritual en nosotros para ser renacidos ahora de la simiente de Dios. Por eso es que ahora somos hijos de Dios. Por eso es que tenemos una naturaleza divina ahora. Y la naturaleza caída, corrupta, todo eso se acabó ya por completo. Todo esto es por la palabra de Dios. Vimos que es una renovación espiritual, y la palabra de Dios y el Espíritu de Dios van a hacer este cambio, esta transformación. Una persona que no deja obrar, actuar al Espíritu Santo de Dios en su vida, va a seguir siendo igual que antes. La simiente corruptible va a seguir en él hasta que haya obediencia y dejarnos llenar por el Espíritu de Dios. Bueno, Efesios 2:1 también nos dice. Efesios 2:1. Jesús se adelantó y Él vino cuando estábamos en delitos, en pecados. Dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Así es una persona que no ha nacido de nuevo. Está en delitos y pecados. No nada más está así mal y le va mal, y lógicamente los frutos, las consecuencias van a ser desastrosas, terrible, pura cosa mala, pura corrupción, simiente corruptible. Una persona es así, está en delitos y pecados. No piense que se va a ir al cielo. Es por eso que Jesús decía: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ni entrar. No se puede, no hay manera. No, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. El que no nazca de nuevo. Y aquí nos lo dice porque está la persona en delitos y pecados, así. Y dice el versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Es decir, por eso se da testimonio. Por eso ahorita algunos hermanos daban testimonio. Así era yo, lógicamente, pero ahora es el cambio. Anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Porque déjenme decirles que de él es que sale todo el mal que hay en el mundo. A los hombres no se les ocurre mentir a ellos.
Dios no diseñó, no hizo al hombre mentiroso. Al hombre no se le ocurre matar a otro. Dios no hizo un diseño así. ¿De dónde viene todo eso? Aquí lo dice claramente. La mente de este príncipe de la potestad del aire, de Satanás, es el que inventó las corrientes del mundo. Él dirige todo cómo va el mundo. Las modas, la manera de hablar de los chavos hoy en día, ¿no? Bueno, no quiero hablar como los chavos de hoy día, pero porque no me sale, ¿eh? Pero todo eso, esas cosas, esas palabras que le salen, ¿de dónde vienen? Conforme al príncipe de la potestad del aire. Así está todo hecho en el mundo. Los hombres solamente siguen ese modelo que él ya puso ahí. Al hombre no se le ocurrió nunca decir que Dios no existe. No, él es el que les ha puesto en la cabeza eso. Y creen que esa es la verdad. Y creen que los cristianos están locos. Pero es todo conforme al príncipe de la potestad del aire. Así viven y así es el mundo, porque él ha puesto esas corrientes, esas modas. Y es el espíritu que ahora sigue operando todavía. Sigue actuando ese espíritu en los hijos de desobediencia. Por tanto, nada más puede haber dos hijos aquí en la tierra: hijos de desobediencia e hijos obedientes. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino como el que los llamó es santo, sean santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, nos dice la palabra. Por tanto, así debe de ser. Solamente hay dos tipos de hijos: desobedientes y obedientes. ¿Cuál seré yo? Esa es la pregunta. Entonces, este espíritu sigue operando, sigue vigente en los hijos de desobediencia. Dice el versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. ¿A poco también a nosotros el espíritu inmundo, el príncipe de la potestad del aire, gobernaba nuestra mente? Sí. En otro tiempo así vivimos todos nosotros, en los deseos de nuestra carne. Así vivíamos, haciendo la voluntad de la carne. Vean qué tremendo es esto. Vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. No hacíamos ni siquiera nuestra voluntad, sino la de ese espíritu, ese príncipe de la potestad del aire. Era el que nos decía cómo vivir, cómo actuar, cómo hablar, cómo pensar. Por eso es que una persona nacida de nuevo ya salió de la potestad de las tinieblas y fue trasladado al reino, a la potestad ahora de Cristo. Del poder de Satanás al poder de Dios. Esto es lo que sucede cuando nace de nuevo una persona, cuando es nacida de nuevo. Y se debe de ver en todos los sentidos. Decimos manera de vivir, manera de pensar, manera de hablar, manera de ser, manera de actuar. Todo se debe de ver claramente. Ya es tiempo de nacer de nuevo, hermanos. Este es el tiempo. Ya no podemos seguir igual. ¿Se puede o no se puede? Díganme ustedes. Claro que se puede, pues tenemos al Todopoderoso. Les decía yo que le digamos un día a Jesús: es que no pude. Pero si yo te di mi espíritu de poder, no pude amar. Te di mi espíritu de poder y amor. No pude cambiar. Te di mi espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Para qué creen que nos da ese espíritu tan poderoso? Pues para
que haya cambios y ya no ser los mismos. Es lógico. Y así es nuestra vida, debe de ser así, una transformación constante, renovación. Ahora, este punto también, claro, lógico, todavía hay algunas cositas. Lógicamente, Jesús dijo ahí en Filipenses 1:6, Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra, en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos hacia la perfección, vamos caminando. Y decíamos, nos vamos renovando día tras día, es la renovación. Muchos quisiéramos como Pablo, así de la noche a la mañana, una renovación y transformación completa, ¿no? Un caso excepcional. ¿Por qué? Porque Jesús lo llamó de inmediato a servir y a predicar. Y queremos eso, lógicamente. Pero si en nosotros es el proceso calmado, Dios también es un Dios paciente. Él lo dice en su palabra. Dios también todas las mañanas se renueva su misericordia. Es por eso. Si no fuera por su misericordia ya nos hubiera consumido, dice la palabra de Dios, ¿no? Es lógico. Así que, pero que se vea el cambio de el mes pasado por lo menos a este mes, ¿no? Ya no vamos a decir años, sino meses. Y la palabra nos dice día tras día, ¿eh? Se debe ir renovando. Entonces, ¿cómo vivíamos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, lo que se nos ocurría. Lo que se le ocurrió a alguien, así se adora a Dios. Esta es la iglesia verdadera. Esta es los pensamientos que ya sabemos de dónde vienen. La palabra es la única que nos va a revelar cómo adorar a Dios, cómo acercarnos a Él también, lógicamente. Éramos por naturaleza hijos de ira, dice. Lo mismo que los demás, los que todavía siguen siendo hijos de ira. Sabemos que Jesús nos reconcilió con su Padre. Dejamos de ser hijos de ira. Porque también en el mundo dicen, ¿verdad? Ay, Dios es tan bueno, ¿cómo va a dejar que se vaya la gente al infierno? No. No, sí, ¿cómo no? Si aquí lo dice, éramos por naturaleza, por la simiente corruptible, hijos de ira. La ira total de Dios estaba sobre nuestras vidas. Nos iba mal y peor. Ahora un hijo de Dios debe de ser bendecido en todo. Si nos va mal es porque seguimos cometiendo errores, es porque seguimos haciendo mal las cosas, es porque no hemos cambiado por completo. Y nos damos cuenta que a veces nos enredamos en las mismas cosas. O como decía la canción, tropezamos con la misma piedra, ¿no? Y ya no debe ser esto. Lógicamente, bueno, Jesús dijo algo muy importante, Mateo 26:41. Aquí empieza todo. Mateo 26:41. Cuando Jesús ya se iba, cuando ya iba a ser crucificado, les dijo a sus discípulos estas palabras: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta es la única manera de librarse de las tentaciones. Una persona nacida de nuevo ya no puede seguir en tentaciones, en pecado, en muerte, en esas cosas. Dice la palabra de Dios, nosotros resistimos. Bienaventurado el que resiste la tentación, el hombre que resiste la tentación. Porque cuando haya vencido recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces,
vencer la tentación, sí se puede. Y nosotros, también nos dice la palabra, que nos sometamos a Dios, resistir al diablo y éste huirá de nosotros. Porque un nuevo nacido ya no puede seguir, ay, que me ganó la tentación, ay, que ya pequé, ay, que... No. De verdad estar fuertes, firmes. Eso es un nacido de nuevo, una persona restaurada. Bueno, Proverbios 11:19, vemos cómo nos dice aquí la palabra de Dios. Proverbios 11:19. Vean qué bonito versículo. Dice: como la justicia es para vida, así el que sigue el mal lo hace para muerte, para su muerte. Como la justicia es para vida, seguir la justicia, seguir la palabra de Dios, seguir la fe, seguir el amor, seguir a Cristo, nos va a dar vida. Pero el seguir siendo malo nos va a llevar a la muerte. El que sigue el mal lo hace para su muerte, va a acarrear muerte. Les decía yo, ya no podemos estar de que, ay, híjole, ay, se me fue. Y caí en la tentación y, ay, ya le dije mentiritas, ¿no? A mi vecino, a mi amigo, a mi hermano. No, ya no podemos, ya no. Bueno, es que fue una mentirita piadosa, ¿no? Ah, bueno, pues esas son las que más daño luego hacen. Ok. Hebreos 10:38, hablando de la justicia de los justos. ¿Cómo aprendemos a ser justos? Dice, ¿no? La palabra de Dios es para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Es la que nos instruye en justicia, la palabra de Dios. Y mientras sigamos en obediencia, estamos viviendo en justicia. Bueno, dice Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. El justo debe vivir por fe. Esto parece que, miren, decimos, nada más me porto mal un tantito y me va, pero como en feria, pero me porto bien y no pasa nada. Me porto bien y no me premia el Señor, no me saco la lotería, no nada. No es así, ¿verdad? El justo debe vivir por fe, todos los días caminar en la fe, caminar en obediencia, es seguir la palabra de Dios. Hasta cuando venga Cristo se va a manifestar lo que somos realmente, dice la palabra de Dios. Hasta que venga Cristo le veremos tal como Él es y veremos nuestra santidad ahí. Mientras tanto, vivir por fe nada más, porque yo ya estoy firme en la fe, en lo que creí, soy una persona de convicción y sigo en justicia. El justo debe vivir por fe y no retroceder. Si retrocede, no va a agradar al alma del Señor. Y dice el versículo 39 también: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Escuche esto. Si retrocediéramos, si dijéramos, ay, bueno, hoy sí no voy a orar, hoy voy a fallarle tantito a Dios. Si retrocedemos, es para perdición. Nos va a traer consecuencias fuertes. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Porque el alma debe seguir viviendo, debe tener la palabra de Dios nos enseña que debemos de estar en Espíritu Santo y fuego. El fuego del Espíritu debe estar en nosotros. Seguir a Dios, ya
ya está amaneciendo y ya quiero estar postrado orando al Señor. Ya quiero leer, ya quiero buscar, ya quiero irme a la iglesia, ¿no? Eso es una persona cuando está avivado el fuego, dice, ¿no? Como las vírgenes, dicen, tenías lámparas prendidas, cinco eran insensatas y 5 prudentes. Y estaba el fuego todavía en su lámpara. ¿A qué se refiere esto? Al fuego del Espíritu. Así nosotros somos de los que no retroceden, sino los que tienen fe para preservación del alma. Bueno, dice Efesios 4:17. Preciosos versículos también. Efesios 4:17 en adelante, vamos a leer varios. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero. Vean la manera de expresarse en estos versículos. Esto digo y requiero. Son requerimientos para un nuevo cristiano, un nacido de nuevo, mejor dicho. Un nacido de nuevo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Un pensamiento de pura maldad, ¿no? Puro pensamiento perdido, inclinado hacia la maldad. Los otros gentiles andan en la vanidad de su mente. Sí, nosotros somos gentiles, pero ya somos de los gentiles que han nacido de nuevo. Los otros gentiles andan en la vanidad de su mente, dice el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. Vean, entendimiento entenebrecido, a pura cosa mala nada más, y es lo que sale de sus labios, pura cosa mala, palabras en doble sentido, pura cosa mala, porque es entendimiento entenebrecido. Una persona nacida de nuevo jamás ya debe tener ese entendimiento entenebrecido, ¿no? Ok, ajenos de la vida de Dios, es decir, viven de acuerdo no conforme a las cosas de Dios, a la vida de Dios. ¿Cómo en la vida de Dios está? En la iglesia, hermano, ¿cómo estás? Voy a orar por el hermano tal, por la familia X. Le voy a mandar un versículo, voy a visitarlos para hacer una oración, para invitarlos a la iglesia. Esa es la vida de Dios, ¿no? Lógicamente. Pero cuando no hay nacimiento nuevo, ajenos de la vida de Dios. ¿Y por qué? Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No es porque de verdad sean ingenuos, ignorantes, sino es por la dureza de su corazón. No quieren vivir así como Dios, conforme a la vida de Dios. No lo quieren hacer. Quieren seguir igual por la dureza de su corazón. No dejan obrar a la palabra. La palabra, decíamos, dice ahí mismo, ¿no? Que fuimos nacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive. Entonces, practicando la palabra nos va a dar una vida incorruptible, intachable, santa, ¿no? Lógicamente. Entonces, por la dureza de su corazón, dice el 19 también, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, esto habla de cristianos, que se fueron para atrás, que se alejaron. Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, ya no les importa pecar. Ya no sienten temor de Dios. Ya dicen, bueno, ya me vale ir a la iglesia o no ir. Todos estamos
Pues con esto de que podemos perder la sensibilidad a las cosas de Dios. Cuando se pierde la sensibilidad, se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Lógicamente, se pierde la sensibilidad. Cuando llorábamos, cuando estamos, ¿qué tal ahorita en las alabanzas, no? Ay, precioso. Nos llena, hay sensibilidad espiritual, sentimos al Espíritu de Dios, sentimos la presencia de Dios y hasta temblamos, hasta nos salen las lágrimas. Eso es tener la sensibilidad, pero se puede perder. Estos ya habían perdido esa sensibilidad y se entregan a la lascivia, ya hacer las cosas ya sin importarles. Dice el versículo 20: mas ustedes no han aprendido así de Cristo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y dice el 21, precioso versículo: si en verdad le habéis oído, si de verdad escuchamos la voz de Cristo, la palabra de Cristo, y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y es lo que en la iglesia nos tenemos que esforzar para esto, para aprender todos juntos, para ser enseñados conforme a la verdad que está solamente en Jesús. Si de verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, dice el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ese viejo hombre o esa vieja naturaleza, despojárnosla, quitárnosla por completo. Y claro, no les habla nada más aquí a los hombres, habla del hombre, de la humanidad. Hombres y mujeres, despojarse de esa vieja naturaleza. Miren cómo dice: despojaos del viejo hombre que está viciado, puro vicio nada más, conforme a los deseos engañosos, deseos de cambiar y nunca pueden. Y luego dice el versículo 23, primero despojarse y luego renovarse. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Meter palabra de Dios, ¿no? Una programación así como en las computadoras se les programa, así nuestra mente programada para actuar conforme a la palabra de Dios. Eso es la renovación en el espíritu de nuestra mente. Y dice el 24, ahora vestirse del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vean qué preciosos versículos, ¿Quién no quiere estar vestido del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad? Porque se debe de ver la santidad, no decir que somos santos. Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, dice, ¿verdad? Sino que sea santa y sin mancha. Imagínense que tengamos una manchita ahí. Pues no nos vamos, Así que por eso es que decía yo, bueno, es que es tiempo ya de nacer de nuevo. Y tenemos que hacerlo. Y todos juntos. Qué mejor que en unidad. Por eso es tan importante congregarse, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Se pierde la sensibilidad cuando uno no se congrega. Escuchen lo que les digo. Ya nos pasó a nosotros como familia una vez. Dejamos de congregarnos casi un año y ya andábamos, pero en el mundial ahí, bien a gusto, bien a gusto. Pero gracias a Dios tuvo misericordia de nosotros y empezamos. Y así
hasta que llegó el momento de que nosotros estemos aquí en la iglesia. Y ahora a echarle ganas, porque la sensibilidad se va perdiendo. Entonces, vestirse del nuevo hombre creado según Dios, a la manera de Dios y su palabra, todo lo que nos enseña la palabra de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Justos, santos. Bueno, Gálatas 5:24, qué precioso versículo este. Esto se logra para nacer de nuevo. Primero se debe matar. Escuchen, ¿no? Matar, morir al hombre viejo. Se debe crucificar. Vean qué dice acá. Vamos a hablar varios versículos de que nosotros también tuvimos que haber sido crucificados juntamente con Cristo. Dice acá, Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con todo y sus pasiones y deseos. Tremendo versículo, ¿eh? Solamente los que son de Cristo ya crucificaron su carne, ya se murió. Crucificar significa exterminar, morir por completo. Imagínense que dijeran, ay, me voy a poner ahorita otra vez ese, ya todo muerto. No, ¿verdad? Así que los que son de Cristo han crucificado la carne. Ya no podemos decir, ay, caí en tentación. No, ya no. Ya es nacer de nuevo. Es necesario primero haber muerto en nuestra vida sin Cristo. Esa vida antigua ya se murió por completo. Ya no regresar ni asomarnos para nada, ¿no? Romanos 6:6 también. Tremendo versículo también. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido por completo. El cuerpo del pecado debe ser destruido. ¿Cómo? Crucificándolo. Sabiendo esto. Eso es cuando nacimos ya de nuevo. Ahí se ve una persona nacida de nuevo. Ya no tiene la misma vida de antes. Ya esa ya se murió, ya se acabó. Sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Claro, éramos esclavos del pecado. El pecado era nuestro amo y Señor. Y una persona nacida de nuevo ahora, su Señor y Salvador es Cristo Jesús. Pero tuvimos que morir, miren, y ser crucificados juntamente con Él. Así como Cristo fue crucificado y murió y sangró su carne, porque nuestra carne se debe de doler, debe de sufrir nuestra carne, porque la carne se le antoja todavía, ¿no? Se le antoja todavía ahorcar a alguien y la debemos de vencer ahí. Debe de morir, no estar como el pez así cuando está fuera del agua todavía pataleando ahí. ¿No? La carnota ahí. Dijera un hermano, la chuleta. No, crucificada, muerta, destruida. El cuerpo del pecado destruido por completo. Pero todavía lo tenemos puesto. Andábamos con nuestro cadáver ahí puesto todavía. Y a veces como que quisiera revivir. Pues de nosotros depende. Ya sabemos que estar fuertes espiritualmente es estar orando, leyendo la palabra de Dios, escuchando predicaciones, escuchando alabanza. Todo eso es lo que nos mantiene fuertes, firmes, haciendo ayunos, oraciones. Y el cuerpo de pecado sigue destruido y sigue destruido y sigue destruido.
Pero perdemos la sensibilidad, nos alejamos tantito y como que empieza a revivir ese muerto. No dejarlo, se quiere parar ahí, agarrarlo, ¡paz! Bueno, en Gálatas 2:20, un versículo que nos gusta a todos y lo decimos y lo repetimos y decimos: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Será cierto esto? ¿Será cierto que con Cristo estamos juntamente crucificados? Bueno, ahí lo decía, ¿no? Que tendríamos que estar crucificados juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. O sea, ya no es mi carne la que me gobierna. Ya no vive mi manera, mi naturaleza anterior. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, decíamos, todavía tenemos carne, lógicamente. Todavía quiere y tiene sus deseos. Y quiere satisfacerse también, quiere satisfacción. La carne todavía lo quiere. Pero, como que precioso dice acá: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ok, carne, ¿quieres esto? ¿Quieres venganza? ¿Quieres desquitarte? ¿Quieres enojarte? ¿Quieres ira? ¿Quieres mentira? ¿Quieres adulterio, fornicación? Pero yo ya vivo en Cristo, ya estoy juntamente con Cristo crucificado, ya no vivo yo. Tú ya no tienes vida ni derecho. La carne ahorita que tengo todavía, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto decía Pablo. Esto debemos de decir nosotros y de verdad hacerlo. Porque recordamos que Jesús dijo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahí en Mateo 10:38, Jesús dijo esto: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tomar su cruz es esto: crucificarse juntamente con Cristo. Cuerpo del pecado destruido, muertos juntamente con Cristo. Los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Por eso decía: el justo por fe vivirá, y si retrocediere, o sea, si dejara vivir la carne otra vez, no agradará mi alma, dice Dios. No me lo voy a llevar tampoco. Entonces, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. A esto se refería Jesús cuando dijo estas palabras. Y por eso es que nosotros somos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, creyentes en Cristo, santos de Cristo, porque ya tomamos nuestra cruz. Porque ya morimos también, porque estamos juntamente con Cristo crucificados. Y esto, mis amados hermanos, es un nacido de nuevo, para que veamos y para que lo hagamos de verdad, porque nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros somos los que nos tenemos que despojar del viejo hombre y vestir del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros somos los que escogemos los que debemos de hacer la obra. Bueno, terminamos estos versículos. Hechos 3, 19 y 20. Hechos 3, 19 y 20. Porque recordamos, nacer de nuevo viene primero por medio del arrepentimiento. Dice Hechos 3, 19 y 20. Dice: así que
arrepentíos y convertíos, arrepiéntanse, conviértanse, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos nuevos, vida nueva, de descanso, de reposo de nuestra alma. Y dice el 20, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Bendito seas, Señor Dios Todopoderoso y Santo. He aquí tú vienes por una iglesia santa, sin mancha, una iglesia pura, que se deleita en la verdad, en la justicia y la santidad. Gracias te damos. Aquí tu palabra nos exhorta, nos instruye, nos amonesta, para que seamos hombres y mujeres que de verdad seamos nacidos de nuevo, ya que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ni siquiera puede abrir sus ojos espirituales y ni siquiera podrá entrar. Ayúdanos, por lo tanto, Señor, a que en verdad seamos nacidos de nuevo, nuevas criaturas, nuevas personas, naturaleza conforme a lo que tú creaste, Señor. Una nueva criatura, una nueva creación, una nueva vida en Cristo. Te agradecemos porque tú ya hiciste toda la obra, porque tú moriste, tú ya resucitaste, y ahora debemos vivir como si ya hubiéramos resucitado con Cristo en esa nueva vida, ser nuevos verdaderamente. Gracias, Señor. Aquí está tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, y que todos juntos luchemos, nos esforcemos para estar crucificados juntamente con Cristo y vivir como a ti te agrada. Te damos la gloria y la honra por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén.